Bienvenidos a todos y a todas. Ahí vemos que sigue ingresando gente, pero para respetar el horario vamos a ir arrancando. La verdad que es un gusto poder recibirlos a todas y a todas virtualmente, volver con estos ciclos que tanto queremos desde la Bolsa de Comercio, que el año pasado la verdad fueron muy fructíferos, un espacio para la generación de conocimiento e intercambio de experiencias que la verdad en el paradigma que nos convoca es muy importante, y también para nosotros poder darles la posibilidad de que sigan aprendiendo, a tratar de redireccionar estas acciones que hacemos desde nuestra institución, desde nuestra empresa, desde nuestra organización, como estudiantes o desde nuestro metro cuadrado, ¿no? Alineándolas con el cuádruple impacto, ¿no? Estos aspectos ambientales, económicos, sociales y éticos que hoy en día debemos tener en cuenta para cualquier actividad que realicemos. Hoy tenemos el lujo de que nos acompañe Pablo Leidy, que nos va a contar un poco acerca de los reportes de sostenibilidad y las tendencias globales. Pablo es director y fundador de Comunicarse, el primer medio de habla hispana sobre sostenibilidad nacido en el año 2002. Ha publicado más de 15 investigaciones en las que se han abordado temas como la opinión pública, la comunicación interna y externa, reportes, gestión de los recursos humanos, cadena de valor, todo desde una mirada, ¿no?, de la sostenibilidad. También ha trabajado como asesor en la elaboración de reportes de sostenibilidad para las siguientes compañías: YPF, Nextel, Adecco, Siemens, Profertil, Nestlé, Pfizer, Standard Bank, Banco Macro y otras empresas de primer nivel. Además, ha asesorado la comunicación en términos de sostenibilidad de empresas como Arcor, Banco Galicia, Santander Río y PAE. Actualmente es además jurado del premio BritCham Argentina en términos de liderazgo sostenible. Así que Pablo, bienvenido, es un gusto tenerte con todos nosotros, y bueno, el piso es tuyo. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Antes que nada, siempre es un placer estar en este tipo de actividades, pudiendo difundir en este caso lo que es nuestra investigación anual. Ahí les pido un segundo que voy a estar compartiendo la pantalla. Sí, ya estamos en pantalla completa. Les pido que me digan si estamos ahí, me están viendo bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ahí como estaban ahí explicando, bueno, yo soy Pablo Leidy, director de Comunicarse. Brevemente, nosotros estamos, un segundo que me aparecen algunos carteles, ahí está. Somos un medio que ya tiene, el año pasado cumplimos 20 años de trabajo en Iberoamérica. Siempre tuvimos una mirada amplia de lo que es el concepto de la RC, lo que era en aquel momento, al paso hacia la sustentabilidad o la sostenibilidad. Somos un medio periodístico que siempre fue con una estrategia digital, que en eso hoy parece una obviedad, pero cuando nacimos allá en el año 2002, era raro que haya un medio volcado solamente a lo que es Internet. Nosotros en ese caso fuimos pioneros y fuimos el primer medio en habla hispana sobre el tema, lo cual a lo largo del tiempo ha sido obviamente un valor y una gran responsabilidad. Nuestro sitio web ya cuenta con más de 40.000 noticias publicadas y tenemos más de 40.000, 50.000 usuarios únicos y seguidores en nuestras redes sociales. Y hoy voy a estar presentando lo que es nuestra última investigación, que siempre la presentamos por ejemplo en noviembre, diciembre de cada año. Voy a estar presentando la que publicamos a fines del año 2022, y ya llevamos 18 investigaciones publicadas con los temas que recién mencionaba Florencia. Así que ahí voy a estar, a ver si pasa. Ahí no. Ahora les pido un segundo, que no me pasa la presentación, qué raro. Agarré un segundo, les pido. Ahí va. Voy a compartir de nuevo. Esto lo habíamos probado, bueno, puede pasar en las mejores presentaciones. A ver si estamos de nuevo. Ahí vamos, ahí estamos, perfecto. Uno de los primeros temas que voy a estar tratando, voy a estar hablando resumidamente de los grandes temas que presentamos en nuestra investigación. El primero es la crisis climática, hoy como ayer. Nosotros, este es un tema que lo venimos siguiendo
de manera permanente en nuestras investigaciones. La crisis climática es algo que obviamente ha evolucionado mucho el tema, está muy en el debate público, sobre todo en el debate corporativo, pero presenta enormes desafíos. Hoy hay un consenso prácticamente global en que no estamos llegando a las metas requeridas para cumplir, por ejemplo, con el Acuerdo de París, ¿no? Poder cumplir con las metas que se han planteado para que la crisis climática no nos sobrepase como civilización. Está habiendo muchas voces críticas, los anuncios, los objetivos, todo indica que no vamos a llegar a las metas que se han planteado. Un síntoma de esto es que las últimas, sobre todo las COP de cambio climático, empiezan a volverse en cierta medida un poco intrascendentes. Es el gran foro donde se debaten las ideas, las acciones a articular para justamente desde los estados y del sector privado también poder dar respuesta a la crisis climática. Lo que estamos viendo es que justamente empieza a haber como una inercia a caer siempre en lo mismo y en grandes anuncios que terminan en nada, o que muchas veces incluso los grandes anuncios siempre se dejan para la próxima COP, lo cual es un desafío enorme, y este es el contexto en el cual el sector corporativo tiene que estar consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? Muchas veces ese es el contexto macro en el cual las empresas están jugando, y hoy el contexto macro no está siendo muy favorable en ese sentido. Obviamente el contexto geopolítico no ayuda. Hoy el cambio climático quizás no es la prioridad número uno de los líderes globales, y eso hace que justamente estemos en una ruta difícil de transitar, lo cual no hay que caer obviamente en una desazón, pero no juega a favor. Muchas veces se habla del viento a favor, el viento en contra. Bueno, en este sentido no estamos con un viento a favor de lo que es el contexto geopolítico macro en estos temas. Y con respecto a lo que es el sector privado, empieza a haber incluso voces críticas con respecto al compromiso real de descarbonización de las empresas. Aquí también es algo que excede un poco al sector privado, pero los toca de lleno, ya que todas las estrategias net zero, para estar alineados con justamente las estrategias de descarbonización, empieza a haber muchas voces críticas con respecto a la comparabilidad, con respecto al grado de seriedad muchas veces de esos indicadores, y aquí el sector privado tiene un problema, porque cuando empiezan a hacer a participar de este tipo de estrategias, a internalizarlas, pueden incluso decir, pero no está tan claro lo que están haciendo, o no es comparable, no es medible, lo cual también se presta a una zona de grises que hace que muchas veces se preste al greenwashing, y gente que se aprovecha de esas zonas de grises. Así que hoy el mundo en ese sentido está en un ambiente complejo para transitar. Nuestro consejo siempre es que igualmente se lo transite, que se trate de hacerlo de la manera más seria posible, pero estar atentos a que estas críticas hoy son parte del paisaje en el cual estamos transitando. Otro de los grandes temas que estuvimos abordando son los desafíos de lo que es la transición energética. Como les mencionaba anteriormente, hoy estamos en una inestabilidad política global que obviamente ha impactado de lleno. Venimos de una pandemia, ahora algunos hablan incluso de que estamos en antesala de lo que puede ser la Tercera Guerra Mundial. Hoy los grandes países, las grandes potencias, muchas veces el debate no pasa por cambiar su matriz energética o tener una matriz renovable, sino muchas veces la prioridad es tener energía. Eso hace 2 años atrás no era, por lo menos en el primer mundo, un debate. Hoy está siendo importante, y obviamente también es otro aspecto de la coyuntura que tenemos que tener en cuenta, que está en línea con esto que les mencionaba, de que no estamos yendo en el camino correcto para abordar la crisis climática como deberíamos como civilización. Da la impresión de que los grandes líderes globales tienen otras prioridades en la agenda, y esto es un contexto que nos marca a todos, al primer mundo y a los que estamos en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Así que esto es un dato del contexto muy importante para entender la sostenibilidad en su conjunto. Un dato alentador es que, a pesar de todo esto, la Agencia Internacional de Energía Renovable sigue publicando que la energía renovable todavía es competitiva. A pesar de todo esto que mencioné,
sigue siendo competitiva, con lo cual a futuro, si esta coyuntura mejora, los datos son súper alentadores para ir en lo que tiene que ver en el camino de las renovables. Así que eso es un dato dentro de las dificultades del contexto para tener en cuenta. Otro dato alentador es que está creciendo el empleo verde, asociado obviamente a lo que tiene que ver con todo el mundo de las renovables, por ejemplo, pero lo que está acaparando en gran medida esas oportunidades viene siendo Asia, le hace China básicamente, ¿no? Con lo cual otros mercados como los nuestros tienen ahí una gran oportunidad de ver cómo jugar en ese mercado que es creciente, pero que se lo está llevando Asia en este caso. Así que ahí hay una oportunidad que nosotros, en nuestra investigación, quisimos poner de relieve, porque no se está aprovechando, no es un problema de Argentina, sino de Latinoamérica y el Caribe, que no está siendo aprovechado. Otra de las oportunidades que vienen por el lado de América Latina es que los rubros de agricultura y servicios ambientales tienen grandes oportunidades de crecimiento en este contexto. Con lo cual ahí, de donde está saliendo este webinar, es un mercado que obviamente está muy vinculado a estos temas, y lo tienen que ver como un mercado obviamente a crecer, sobre todo para formar parte de las cadenas de valor globales. Y otro dato importante que tiene que ver con la región es que los minerales van a tener un rol fundamental en lo que tiene que ver con alcanzar las metas de mitigación del cambio climático. Lo más importante, quizás la lectura más obvia, tiene que ver con lo que tiene que ver con la electrificación de la movilidad, con por ejemplo, con el litio, ¿no? Pero hay otras, con el rubro es incluso más amplio. Implica desafíos obviamente ambientales y sociales enormes, pero todo indica que es un rubro que va a estar potenciándose en los próximos años, con lo cual ahí los países tienen oportunidades, pero si no se le presta atención a los desafíos sociales y ambientales, con temas que después voy a estar abordando, pueden tener contraindicaciones para poder jugar en las cadenas de valor globales. Así que está la oportunidad, el desafío, pero son conceptos para la región que son importantes, ¿no? La agricultura, los servicios ambientales y lo que tiene que ver con minerales. Y no verlo como commodity, sino como industrias de valor agregado, ¿no? Ese es el desafío para la región. Y otro aspecto importante que tiene que ver con la transición energética es las oportunidades que brinda el financiamiento para la adaptación climática. En eso Argentina no está, obviamente, aprovechándolo. Los organismos multilaterales tienen muchas líneas de financiación y se van a acrecentar, si bien puede haber algún parate por el contexto de la guerra, pero ahí hay una gran oportunidad para justamente lo que tiene que ver con la adaptación y el financiamiento a través de ella. Ahí esto es no solo obviamente para gobiernos, sino también que el sector privado tiene que estar atento muchas veces a ese tipo de líneas de financiamiento que existen y que se van a incrementar seguramente en los próximos años. Otro de los temas que nosotros quisimos abordar es la nueva pandemia, ¿no? Es algo que está solapado, que no se habla mucho, incluso nosotros a veces no publicamos tanta información porque no hay tanta información sobre el tema, pero lo que hay son datos contundentes, y es la salud mental en el trabajo. Luego del COVID ha pasado que ha habido obviamente un deterioro muy grande en lo que tiene que ver con la salud mental, y viéndolo desde el sector privado, esto tiene que ver con la atracción, retención del talento, con la salud de su propia plantilla, con la salud de las sociedades, lisa y llanamente, y en este sentido no se está hablando mucho a nivel corporativo, ¿no? Es como que por eso lo decimos la pandemia silenciosa, está solapado, pero está en todos lados, y creo que si todos miramos a nuestro alrededor vamos a conocer seguramente a alguien que tuvo problemas de salud mental, de ansiedad, de estrés, en parámetros que no son los ideales, y eso es mucho más común de lo que se escribe o lo que está viéndose. Nosotros lo queremos nombrar como desde el punto de vista de las estrategias de sostenibilidad de las empresas, porque esto tiene que ver con el capital humano, ¿no? Que tiene una organización, y no se suele abordar desde esa mirada. Así que nosotros lo quisimos mostrar en este trabajo, y en este sentido en nuestra investigación van a encontrar datos que son coincidentes, tanto de la Organización Panamericana de la Salud, de la revista The Lancet, de la OIT, de la OMS, de
empresas privadas como Adecco, que han hecho estudios globales que incluso incluyen a la región. Los datos son, pero categóricos, o sea, no dejan margen para la duda. Con lo cual eso nosotros lo queremos destacar como un aspecto importante a tener en cuenta. Esto, en líneas generales, afecta a todas las generaciones y géneros, aunque está impactando más de lleno en lo que tiene que ver con las mujeres. Esto tiene que ver seguramente con lo que tiene que ver con lo que siempre se menciona, con las tareas de cuidado, con la sobrecarga, ¿no? Con las responsabilidades familiares y laborales, y lo que fue la pandemia en esto, que cambió muchas veces los paradigmas en todo sentido, y que se llevaron seguramente la peor parte en gran medida. Y esto no está solucionado, ¿no? Ya por más que no nos tengamos que vacunar y que ya la pandemia parece que terminó a nivel sanitario, por lo menos desde un nivel médico tradicional, a nivel de salud mental esto no terminó, y se podría decir que recién empieza. Con lo cual esto nosotros lo queremos poner sobre la mesa y que esté en el debate público. A futuro esto queremos hacer como ese aporte para que se pueda abordar desde las estrategias de sostenibilidad de las empresas, como mencionábamos, ¿no? Que no quede como algo menor, porque muchas veces se dice la persona tiene que estar en el centro, ¿no? Siempre se menciona el discurso corporativo. Bueno, este es un dato clave como para que la persona esté en el centro de una estrategia de sostenibilidad, porque tiene que ver con la salud personal, familiar y las organizaciones. Otro tema que nosotros lo quisimos mencionar de esta manera es el faro regulatorio de Europa, ¿no? Puede parecer lejano, muy del primer mundo, ¿no? Que siempre decimos son cosas que no se pueden aplicar acá, o siempre está ese preconcepto, pero nosotros lo queremos mencionar y les voy a explicar por qué. Europa está anticipando unas cuantas medidas que tienen que ver con el comercio internacional y con las cadenas de valor globales, ¿no? Hablando en una entrevista hace unos meses con un profesor de la Universidad de Navarra, nos contaba: Europa siente que ha perdido la batalla de la innovación con Estados Unidos y con China, pero cree que puede regular el comercio internacional a través de la legislación y la sostenibilidad, o la legislación de la sostenibilidad. Y está liderando claramente en ese sentido, es como su nave insignia en el mercado internacional. Con lo cual, una empresa que quiere jugar en un mercado internacional, o en un mercado tan sofisticado como es el mercado de la Unión Europea, no puede dejar de ver lo que está pasando, porque si no, no va a poder jugar ese juego. Y también tiene otra lectura que queremos que hagan, es que si muchos de los países en los que estamos, el día de mañana, más temprano que tarde en algunos temas, van a empezar a legislar sobre estos temas, seguramente van a copiar lo que está haciendo la Unión Europea, porque es un trabajo realmente muy serio que están haciendo, muy interesante, y que al margen de las coyunturas, seguramente uno está anticipando legislaciones que pueden llegar acá. Los temas básicamente, para mencionarlos, son el equilibrio de género en las grandes empresas, están jugando muy fuerte, si bien a veces cuesta implementarlo y hay muchos debates, pero la legislación apunta muy fuerte a eso, sobre todo a las grandes empresas. Las reglas que deberán seguir las grandes empresas para reportar la sostenibilidad, eso ahí también están jugando muy fuerte. Después voy a estar hablando de los que tienen que ver con los conceptos ESG, que está muy enfocado en ese tema, con el tema de los inversores, y cómo están marcando la cancha en ese sentido. La mirada global para combatir lo que tiene que ver con la deforestación, y una región como la nuestra, obviamente es exportadora de este tipo de productos, y el impacto de los derechos humanos y el ambiente en las cadenas de suministro globales. Esto es muy importante porque justamente para exportar, la Unión Europea en eso se va a poner cada vez más estricta, y esto abarca las cadenas de valor globales, empresas que no tienen que estar necesariamente radicadas en la Unión Europea, pero que sí que son exportadores netos para esos mercados, van a tener muchas exigencias para poder ingresar en esos mercados. Y estos son los grandes conceptos en los cuales se está legislando mucho. Y, como les decía, mucha de esta legislación seguramente a futuro se puede después replicar en otros lugares del mundo. Algunos ejemplos que voy a mencionar rápido, que estuvo haciendo la Unión Europea: el cambio climático como política monetaria. Se empieza a meter en lo que tiene que ver con los bancos centrales, el concepto del cambio climático. Los bancos de la Unión Europea deberán revelar el grado en que están expuestos a los riesgos ESG, también están siendo fuertes en ese sentido. En temas de movilidad, todos los autos nuevos que se vendan en la Unión Europea
deberán ser cero emisiones a partir de 2035, esto es mañana, no falta mucho. Fíjense en lo que tiene que ver el cambio de la matriz productiva, ¿no? Para llegar a eso, esto ya no falta nada, o sea, si lo vemos a nivel histórico, estamos a un paso de esto, y todos los autos nuevos van a tener que tener esa matriz energética, ¿no? Así que estos son algunos de los temas para entender lo que es el faro regulatorio de Europa. Nosotros, con estas investigaciones, queremos siempre como ampliar la mirada, ¿no? Mostrar lo que está pasando en el mundo para salirnos de la mirada muchas veces pequeña, local, y mostrar lo que está pasando en los diferentes mercados. Voy a entrar ahora en lo que tiene que ver con el concepto ESG, y nosotros lo llamamos el escenario de futuros debates sobre sostenibilidad. Esto es muy interesante porque está irrumpiendo de manera notoria, ¿no? Cualquier reporte que ve de las grandes compañías, sobre todo de afuera, y acá también está empezando a meterse el concepto de ESG, o sea, es claramente un nuevo actor que está vinculado obviamente a lo que tiene que ver con el mundo de los inversores. Este mismo profesor de la Universidad de Navarra tenía una frase graciosa que nos contaba en esa entrevista, que decía, hay que mirar la película Aladdin para entenderlo. Decía, el genio decía, ¿cuál es la regla de oro? Y dice, el que tiene el oro pone las reglas. Y bueno, el mundo inversor está poniendo muchas reglas al mundo de la sostenibilidad. Y esto es muy interesante porque entendiendo eso uno entiende muchas de las cosas que están ocurriendo y por qué, por ejemplo, cuando me metan un poco en el tema de los reportes, se está sofisticando tanto el tema y tiene un lenguaje tan vinculado al mundo inversor. Y tiene que ver justamente con esto, porque los inversores mueven mucho dinero, el discurso de la sostenibilidad deja de ser retórico en muchos casos y pasa a estar muy vinculado al mundo de los negocios, donde gente u organizaciones gana mucho dinero o pierden mucho dinero, con lo cual, si no entendemos eso, no entendemos de qué estamos hablando del mundo ESG, ¿no? Porque es un concepto lindo, medio ambiente, social, gobernanza, es muy lindo, pero lo que está detrás de eso es el mundo inversor moviendo grandes cantidades de dinero. Así que esto es clave para entender hacia dónde va. Como mencionaba, los inversores tomaron el concepto como bandera e imponen sus condiciones, ¿no? O sea, necesitan métricas, necesitan datos para entenderlo en función de su mundo, ¿no? De su forma de procesar la información y tomar decisiones. Y el mundo ESG es eso, ¿no? Lo que está ocurriendo, y esto yo ahí después de estar también ahondando un poco, es que empiezan a aparecer miradas críticas. Siempre cuando se hablaba de sostenibilidad, de RC, estamos como todos de acuerdo, es un deber ser, estamos es todo muy lindo, buenísimo, ¿no? Es algo espectacular. Con el mundo ESG empiezan a aparecer miradas críticas, que es una novedad, podría decir. Y esto está pasando sobre todo en el mundo desarrollado. Aquí todavía estamos en una etapa idílica con ese sentido. ¿En dónde están las miradas críticas? A ver, las miradas críticas, de la manera quizás más dolorosa, empiezan a aumentar los litigios, por ejemplo. Pasa a haber demandas legales, sobre todo en temas climáticos contra el sector corporativo. Los rubros en los que se están viendo más afectados tienen que ver con alimentos, agricultura, transportes, plásticos y finanzas. En nuestra investigación todo esto está documentado. Van a poder ampliar todos los links y llevar para entender claramente cada uno de estos temas. O sea, yo ahora los menciono como para que tengan el abanico bien claro. Pero esto es importante porque esto está vinculado con el greenwashing y toda la zona de grises que les mencionaba anteriormente, donde hay organizaciones que se empiezan a mencionar que hacen montones de cosas que o no hacen de la manera en que se dice. Y esto los está llevando a demandas legales. Por lo tanto, los criterios ESG hoy en el mundo se están enfrentando a un momento decisivo para generar confianza. Y esto es un dato nuevo. Esto hace unos años no pasaba. Con lo cual, por un lado está bueno porque el tema está vivo, pero bueno, hay muchos desafíos que si se toman de una manera superficial no terminan bien. Y esto hay que decirlo. Por eso, algo que yo voy a estar hablando después, los directores de sostenibilidad tienen grandes desafíos por delante. Esto lo voy a mencionar muy rápido. La SEC presentó novedades para promover información consistente, comparable, confiable. Francia también, esto para combatir el greenwashing, ¿no? Que les mencionaba, tomó medidas para prohibir, la publicidad de combustibles fósiles. La Alianza Financiera de Glasgow, había sido en la COP16,
eliminó un requisito para que las empresas se alineen con la campaña Race to Zero de la ONU, y esto justamente tiene que ver con las demandas legales que empiezan a aparecer. Muchas empresas de buena fe empezaron a firmar compromisos de descarbonización que ven que no pueden llegar a cumplirlo como se habían comprometido, y empiezan a haber demandas, porque ahí es donde está el problema, ¿no? Lo que era idílico, lo que estaba todo muy bien, firmamos y no pasa nada, empiezan a pasar cosas, sobre todo de ONGs que son de mirar muy detalladamente lo que se está firmando y lo llevan a juicio. Entonces, hay empresas que se empiezan a bajar, por ejemplo, de estas organizaciones. Una que publicamos hace, creo que la semana pasada, Munich Re, que es una de las principales aseguradoras del mundo, se bajó de esta campaña, justamente porque no podían estar a la altura de esos compromisos. Entonces, necesitan más tiempo, y bueno, empieza a haber algunas organizaciones que empiezan a decir, necesito más tiempo para llegar a esto, porque si no, o tenemos que reformular lo que estamos firmando. Y un dato muy interesante, que pasó el año pasado, dado por el personaje, ¿no? Yo creo que para ver cómo está en tela de juicio de los conceptos ESG, es que Elon Musk es un personaje que evidentemente le gusta la polémica, no se baja nunca de una polémica y va directo. A Tesla lo borraron del índice de sostenibilidad de Standard & Poor's 500. Obviamente los criterios están fijados de antemano y preguntan una serie de requisitos que Tesla no contestaba. Lo bajaron del índice, y bueno, Elon Musk lo que dijo es que el mundo ESG es una estafa, dijo, porque hay compañías de combustibles fósiles que rankean bien ahí, y Tesla, que es siempre considerada una mega empresa en materia de sostenibilidad, la habían eliminado. Pero bueno, y ahí le contestaron, al margen del rubro de cada organización tiene que contestar una serie de preguntas que están estipuladas de antemano. Así que ese debate estaba bueno porque muestra cómo hay pesos pesados como más, que se animan a decir esto no sirve para nada, es una estafa, y eso antes no pasaba, todo el mundo estaba de acuerdo. Así que, dado el personaje, la trascendencia que tiene, lo queríamos mencionar. Otro tema vinculado a estos debates tiene que ver con la nueva tentación del greenwashing. Esto lo voy a decir muy rápido para llegar bien con los tiempos, y es que el año pasado hubo bajas importantes en ejecutivos de primer nivel, justamente por el greenwashing, porque había enunciaciones que no estaban a la altura de las circunstancias, y cuando llegaron a instancias legales o de denuncias, el CEO, por ejemplo, del DWS tuvo que renunciar, porque estaban vendiendo instrumentos financieros que no eran tan sustentables como se vendían, y esto, como les decía antes, la sostenibilidad deja de ser retórica y pasa a ser un tema de negocio. Yo estoy comprando un instrumento financiero que tiene determinadas características que no son tales. Entonces, esto lleva a que altos funcionarios tengan que dimitir. Y un caso muy interesante que pasó con el HSBC es que había, por ejemplo, esto nosotros tenemos el video publicado en nuestra web, era un foro del Financial Times, ¿no? O sea, no era una información off the record, públicamente, o sea, en el foro, como si yo estoy hablando acá y dijo que relativizaban los riesgos del cambio climático. Y obviamente le cayeron muy duro, porque decía, pero el HSBC dice, tiene una política, dice todo lo contrario de lo que está diciendo. Bueno, esta persona tuvo que, no sé si volvió al cargo, pero en ese momento tuvo que ser suspendida, porque había una contradicción flagrante entre lo que enunciaba la compañía públicamente y lo que estaban diciendo en un foro del Financial Times, ni más ni menos, ¿no? No era algo menor. Entonces, esto muestra el nivel de exposición o la falta muchas veces de coherencia que hay a veces dentro de las propias organizaciones para abordar el tema. Lo que muestra que hace falta profesionales, sobre todo Chief Sustainability Officers, que puedan aunar y mostrar hacia dónde tiene que ir este tema, porque empieza a haber daños reputacionales y de ejecutivos de primera línea que empiezan a pagar las consecuencias de no tener justamente una mirada concertada, lógica, coherente, ¿no? Así que esto es lo que hicimos mostrar. Bueno, estos son otros casos que los voy a pasar para llegar con los tiempos. Y otro caso que sí lo quiero dedicar unos minutos, tiene que ver con el caso Texas y los fondos anti-ESG. Esto es algo que está pasando en Estados Unidos, pero nosotros lo queremos mostrar porque es como un brote de algo que no existía, ¿no? Y que empieza a tomar dimensión por justamente la importancia que está teniendo. Y es que empieza a haber estados como el de Texas y también el de Florida, que empiezan a estar en contra
de los fondos como BlackRock, por ejemplo, porque dicen que son caballos de Troya solapados para imponer políticas vinculadas, lo dibujan de cuestiones ESG, de sostenibilidad, para imponer políticas con las que ellos no están de acuerdo. Ahí hay un debate entre republicanos y demócratas, pero lo que hay que tener en claro es que están hablando en contra de el mundo de la sostenibilidad y del mundo ESG. Y son peso pesado, no son temas menores. Y acá nosotros queremos decir que el mundo de la sostenibilidad tiene que superar este debate, tiene que ser en parte como las religiones, ¿no? Es decir, al margen de las ideologías, todos tienen que estar de acuerdo con el mundo de la sostenibilidad, porque si no va a ser un tema ideológico y se va a cambiar en función de el que gane una elección de turno. Y no va a haber ni mediano ni largo plazo en estos temas. Entonces, por ejemplo, un tema como el cambio climático. Tenemos que estar todos de acuerdo con que hay un problema ahí. Podemos después dar soluciones más de mercado, más de regulación. El debate ahí es muy válido, pero no podemos negar que hay una crisis climática. Si negamos eso, hay un problema. Y bueno, esto apunta a que ese debate no está saldado. Esto está pasando solo en Estados Unidos por ahora, pero nosotros lo queremos ir mostrando, porque incluso estamos por publicar un informe haciendo un raconto de muchas cosas que han pasado desde que publicamos esta investigación en diciembre del año pasado. Un montón de noticias más, y las estamos por publicar para mostrar esa continuidad, y no es algo que esté decreciendo. Así que lo queremos mostrar. Si bien está pasando en Estados Unidos, esto puede permear en otras latitudes. Bueno, esto es lo que había mencionado. Son ejemplos que van en lo mismo, ¿no? Empresas, el estado de Florida que iba a retirar $2.000 millones de estos fondos de inversión, o sea, es una enormidad de plata si lo pensamos, y esto, o sea, no es hablar por hablar, es ir y pegarle directamente con el financiamiento a este tipo de fondos. Y esto, bueno, esto es lo mismo que les mencionaba, que hay también no solo estados como el de Florida o el de Texas, sino que también hay fondos en Estados Unidos, fondos de inversión que se pronuncian directamente como anti-ESG. Y esto dicen es como que el único objetivo no es generar sostenibilidad o valor agregado a la sociedad, sino el único objetivo es generarle rentabilidad a los inversores, ¿no? Entonces, con lo cual es un debate que estaba un poco superado hace unos años y está como volviendo a tomar fuerza con este concepto anti-ESG. Y esto, bueno, hay un paper que está muy interesante, esto igual lo voy a contar muy rápido, y lo interesante de esto es que es un demócrata y un republicano que publicaron un paper en Harvard que explican cómo superar esta discusión, y está bueno porque justamente son de los dos partidos hablando del tema. Pero bueno, queremos dejar instalado este tema del anti-ESG porque es algo que es muy de Estados Unidos, pero está creciendo, y hay que mirarlo siempre con cuidado. Paso al tema de comunicación y gestión. Aquí vamos a estar hablando de hacia dónde van los reportes, el greenwashing y la necesidad de una comunicación profesional, y el futuro de los directores de sostenibilidad. ¿Hacia dónde van los reportes? Ahora voy a ver cómo estoy con los tiempos, estoy medio justo, así que voy a ir acelerando. Los reportes de sostenibilidad, hay un aumento en los riesgos relacionados con el clima y los objetivos de reducción de carbono. O sea, hay un aumento en los reportes que hablan de estos temas. Están liderando el concepto de riesgos climáticos, después vienen riesgos sociales y de gobernanza, se reportan en este sentido, y América Latina está cayendo levemente en los últimos años en la tasa de reportes, pero lidera en lo que tiene que ver la presentación de informes sobre biodiversidad, con lo cual es un concepto que está bueno que una empresa desde estos lados del mundo lo tenga en cuenta, porque es como un valor agregado para mostrarnos en el mundo. Los desafíos de los reportes es que hay una gran necesidad de alinear los estándares, esto que hablaba un poco al principio del cambio climático, ¿no? También en el mundo de los reportes también es como que hay tantas a veces iniciativas que a veces se vuelve confuso, falta a veces sintetizar, y bueno, se está trabajando en este tema, pero todavía queda un camino por recorrer. Un desafío también es que los reportes tienen el riesgo de volverse muy técnicos debido justamente al mundo ESG. Aquí hay un problema porque no todas las organizaciones le quieren hablar solamente a los inversores. GRI, la Unión Europea van mucho para ese lado, lo quieren hacer cada vez más sofisticado. Obviamente explican que a partir de eso se tienen que armar otras herramientas de comunicación, pero bueno, hay un debate ahí, ¿no? Porque muchas organizaciones le dedican mucho tiempo, muchos recursos, y a mí me ha pasado de tener que leer por mi trabajo algunos reportes de esas características, y sinceramente si uno puede leer 3 páginas de corrido es un montón,
porque es tan técnico y tan difícil que para alguien como yo, que creo que sé bastante del tema, se hace muy difícil. Y eso es un tema, porque muchas organizaciones necesitan otro tipo de publicaciones para llegar a sus grupos de interés. Ese debate está, Europa y Agri van mucho hacia lo que tiene que ver con la sofisticación, y el mundo de ESG ni hablar, ¿no? Esto abre el camino a lo que tiene que ver con el mundo de ESG a los debates sobre auditoría, verificación de los datos. Obviamente hay muchos negocios detrás de ese debate, que están, obviamente, porque se mueven grandes volúmenes de negocio, pero es un debate que está creciendo mucho y Europa va para ese lado también. Así que hay que ver, por este lado del mundo no se ve tan así, pero Estados Unidos y Europa yo diría que van a ir avanzando para esos lados, sobre todo con lo que tiene que ver con las publicaciones, los reportes ESG o de doble materialidad. Brevemente, a partir de enero de este año, los estándares GRI entraron en vigencia la última actualización, tienen un cambio de estructura, que pasan a estar como englosados en lo que son estándares universales, los temáticos y los sectoriales. Los sectoriales están pensados para 40 sectores, de los cuales todavía no, creo que si mal no recuerdo, eran 7 hasta ahora que están publicados, o un poco menos incluso. Pero esa es la estructura en la cual se vienen los reportes que sigan a GRI. Se dejó de trabajar en lo que tiene que ver con esencial o exhaustivo, y ahora los conceptos son de conformidad y referenciado, pero algo importante es que a partir de ahora cada tema material se tiene que explicar, y si no se puede explicar, hay que decir por qué no se pudo explicitar. GRI justamente está tratando de que los temas materiales, que las organizaciones no evadan los temas que son clave para reportar. Entonces empieza a ser como más exigente en ese tipo de contenidos y en esa forma de reportar. Los temas de derechos humanos y de debida diligencia adquieren importancia y van a ser más importantes también a futuro. Así que, y cuando se habla de ESG, hay que tener en claro que la S, cuando uno dice social, está muy relacionado con derechos humanos y debida diligencia. A veces tenemos a pensarlo como filantropía y no es eso. O sea, está más vinculado a derechos humanos. Así que eso es algo también como a tenerlo en claro, porque esto es cada vez más sofisticado el lenguaje, y sobre todo si empresas quieren reportar siguiendo estos lineamientos. El greenwashing y la necesidad de una comunicación profesional. Acá voy a ir rápido. Van a encontrar casos en nuestra investigación importantes que tuvieron denuncias llevados a la justicia en Europa por justamente temas de greenwashing. Hay que decir que todavía están en litigio, que no fueron condenados, nosotros siempre lo aclaramos porque hay que ser justos y todos tienen obviamente derecho a defenderse. Lo importante es que se pasó de una crítica a una demanda legal en estos casos, ¿no? Y también nosotros queremos mencionar que en el horizonte se ven riesgos para las agencias de publicidad y de PR, justamente porque se los considera, según algunas organizaciones ambientalistas, como partícipe necesario en las estrategias de greenwashing. Todavía esto no llegó a juicio en ningún lado, pero se está como armando la tormenta en ese sentido, con lo cual ahí nosotros también lo queremos destacar, anticipar esa agenda de crisis que puede venir, y que por lo menos la comunicación profesional tiene que decir esto, alertar sobre el greenwashing, y no decir si alguien me contrata, digo lo que me dicen que tengo que decir de una manera políticamente correcta. Así que eso lo van a encontrar en nuestra investigación, y algo que también quiero destacar es que van a haber papers sobre cómo abordar los desafíos del greenwashing y la comunicación. Para no quedarnos en una mirada crítica, nosotros siempre en nuestros papers buscamos mostrar soluciones y cómo encarar todos los temas que planteamos. Así que en eso lo van a encontrar también con los links que van a estar ahí. Y ya para ir cerrando, el futuro de los directores de sostenibilidad. Nosotros lo que vemos a futuro es que va a haber una divisoria de aguas. Va a haber, en función del rol que tengan en las organizaciones. La clave acá va a ser si van a tener una función estratégica o meramente operativa, donde se les diga lo que tienen que hacer. Va a haber una divisoria de aguas. ¿Cómo lo podemos ver esto? Por ejemplo, ¿a quién le reportan? El nivel de seniority, ¿no?, que tiene un Chief Sustainability Officer. Nosotros muchas veces vemos que hay organizaciones que tenían algún director o directora con, no sé, grandes años de trayectoria, y cuando por circunstancias o se jubila o se retira de la organización,
pasa a estar un junior. Y ahí hay un mensaje de la organización sobre el rol que tiene la función dentro de la organización. Puede haber, obviamente, gente muy capaz, pero para hablar de todos los temas que estuvimos contando en esta presentación, un junior los puede abordar. Ahí vuelvo a los casos, no sé, de los CEOs que le costó el puesto, de un alto ejecutivo que va a hablar en un foro del Financial Times y dice algo contrario a la política de sostenibilidad de la organización. O sea, hay momentos en los cuales esa falta de seniority se ve, o las demandas de los grupos de interés, ¿no? Nosotros como medio muchas veces requerimos notas periodísticas o entrevistas y no se quiere hablar, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? Porque si un vocero no quiere hablar hay un problema. Entonces ahí tenemos, nosotros lo mostramos como una divisoria de aguas, donde está la necesidad de un director o directora de sostenibilidad que pueda superar lo meramente operativo para ser estratégico y transversal a la organización. Muchas veces se dice, no, pero es transversal a toda la compañía, no hace falta tener uno. Bueno, cuando aparece el greenwashing, las cabezas empiezan a rodar y empieza a ver los problemas de por qué no había alguien que sintetice todos estos desafíos y estas crisis futuras que puede haber. Los grandes desafíos que tienen son la medición del impacto. Hoy es uno de los grandes temas de la sostenibilidad, de cómo medir el impacto, cómo dejar de ser retórico y un discurso lindo para mostrar datos, gestión, y que eso permee, por ejemplo, en lo que tiene que ver en la agenda de los CEOs. Hay un estudio muy interesante que muestra que los CEOs no les cuesta tener información confiable, de calidad, para tomar decisiones. No están en contra del tema, les interesa, va creciendo, pero ahí hay un tema para resolver, la medición del impacto y los datos confiables, cómo la sostenibilidad se traduce en ese tipo de información. Algo que a futuro también se tiene que profesionalizar es que los Chief Sustainability Officer tienen que ser cada vez más profesionales en saber desarrollar una narrativa de sostenibilidad que dejen claro cómo el tema contribuye al negocio y fortalece la historia de las marcas y las empresas. Eso es algo que lo tienen todos, es como un mantra, hay que leerlo y aprenderlo para ver si uno está haciendo bien ese trabajo. Y ya para ir terminando, con el avance del concepto de ESG, un paper muy interesante que nosotros lo hemos, puertas adentro de nuestro equipo lo hablábamos muchas veces, es que el Chief Sustainability Officer, un riesgo que tiene que superar es no ser víctima de su propio éxito. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se habla tanto de que la sustentabilidad está en todo el negocio, permea tanto el negocio, que pasa a ser un concepto de las áreas muy duras de la organización y se empieza a dejar de lado la parte más soft, como puede ser la comunicación. Entonces, pasa a estar tan sofisticado, tan cerrado el tema, que la comunicación, por ejemplo, se deja de lado. Y cuando justamente la comunicación o la gestión hace algo que no está bien alineado, empieza a crecer los temas de greenwashing o los riesgos de greenwashing, y es un riesgo que está creciendo cada vez más. Con lo cual nosotros ahí lo ponemos sobre la mesa para que los directores de sostenibilidad no sean víctimas de su propio éxito y que no dejen de ser, al llevarlo tanto al negocio, dejen de ser como algo, pasen a ser, mejor dicho, prescindentes en lo que es la estrategia, la transversalización de la sostenibilidad en la organización. Lo soft no tiene que dejarse de lado. Así que estos son los temas de nuestra investigación. Creo que cumplí con los tiempos, si mal no veo, así que vamos a abrir para preguntas. Y aquí creo que voy a estar dejando de compartir pantalla. No, la verdad que impecable tu charla, Pablo, muy Gracias. interesante, se me ocurren muchas preguntas, también vienen muchas preguntas por parte del público y gratas felicitaciones de tu parte, Gracias. muchos entusiasmados con querer seguir sabiendo más, y ahí arranco para romper el hielo con la primera pregunta. Vos dejás muy en claro que hay tendencias fluctuantes acerca de la sostenibilidad, países con posturas y políticas que ya están puestas hace rato en marcha, digamos, en dirección a este cuádruple impacto. Preguntarte a vos también, porque creo que todas estas tendencias y lo que está sucediendo, que a lo mejor digamos, a nivel local, nosotros siempre hablamos de lo local, ¿no? Que este tema es local, porque son imposiciones internacionales que nos impactan a nivel local. Estamos viviendo una sequía muy fuerte en Argentina, entonces
ninguno podemos estar descreídos de lo que está pasando con el cambio climático, ¿no? ¿Cómo ves a la Argentina, es la pregunta, en términos de adopción de estas políticas hacia la sostenibilidad? Que si bien, digamos, hay empresas que se están moviendo más, desde el lado estatal me parece que estamos bastante pasitos atrás para poner dentro de la agenda pública esta temática tan relevante. Sí, a ver, yo creo que Argentina, el problema que tiene muchas veces es no de adoptar las legislaciones o de tener los conceptos, sino de bajarlos a la realidad. O sea, Argentina en ese sentido, por ejemplo, el Plan Nacional de Derechos Humanos, en temas de legislación a veces en cuestiones de energías renovables, o sea, los temas están, de cambio climático también, o sea, no somos un país que está como fuera, nos falta muchas veces bajar eso a la realidad concreta, ¿no? Pasar del discurso a la acción, de ser líderes en ese sentido, porque tenemos las oportunidades, pero nos quedamos muchas veces en la enunciación o que, por ejemplo, las normativas no se bajen a la realidad, ¿no? Que no se reglamenten, ¿no? Entonces, ahí están los problemas para mí en la Argentina, no tanto en incorporar los temas, pues yo cuando hablo con gente de Iberoamérica permanentemente, la Argentina no está mal a nivel conceptual, en funcionarios, en ejecutivos, en empresas, estamos, yo diría, hasta bastante bien, pero nos falta muchas veces ese como la última milla, ¿no? Ahí donde estamos en el problema de bajar todo eso a la realidad más concreta. Entonces, yo diría que ese es el gran desafío, no en no saber qué legislaciones existen o hacia dónde va el mundo del cambio climático. Aquí se habla, por suerte, lo vemos todo. Yo tengo 46 años y creo que alguien que vivió en la década del 80 puede saber claramente cómo cambió, por ejemplo, el clima en Buenos Aires. Yo me acuerdo que acá en Buenos Aires casi nadie tenía aire acondicionado en esa década y vivíamos normalmente. Ahora alguien que no tiene como mínimo 2 aire acondicionados en la casa la va a pasar muy mal en el verano, ¿no? Para dar un solo dato, ¿no? De cómo cambió el clima en nuestro país de una manera muy, muy personal, ¿no? Sin irnos a las inundaciones, a las sequías, que igual hoy lo que ha pasado este año ha sido realmente muy grave en nuestro país, ¿no? Así que yo creo que ese es el desafío de la Argentina, de bajar más a la realidad, de incluso también no comprar enlatados. Creo que tenemos que entender muy bien nuestra coyuntura, nuestra realidad. Yo creo que tenemos muchas cosas buenas y cosas que en otros países son mejores, pero nos falta esa última milla. Para mí la respuesta es esa. Perfecto, falta ese call to action, así que todos los que están aquí presentes hoy se llevan una tarea para Y seguir cada uno levantando desde su la bandera. organización, ¿no? Yo creo que ahí ese es el punto para mí importante. Y creo que obviamente hay diferentes responsabilidades, ¿no? Pero creo que como sociedad ese es lo que nos falta mucho todavía como para ser líderes en algunos temas que creo que Argentina puede. Y creo que a nivel sostenibilidad hay muchas cosas buenas para mostrar desde este país. Yo en eso soy optimista. Exactamente, muy bueno. Bueno, acá tenemos otra pregunta más, van a ser varias, la gente estuvo muy atenta e interesada. La primera tiene que ver con, tengo una pyme y no sé cómo comenzar a dar los primeros pasos en la sostenibilidad. ¿Qué me recomendás que debería hacer? Sí, a ver, yo creo que a ver, el IARCE está en Córdoba, ahí es vecino de ustedes, tiene, junto con el Instituto ETOS, tienen como una guía para implementar la sostenibilidad, que es abierta, que es latinoamericana, que la ha hecho también una organización de Chile, y tiene como una mirada local. Esa guía es pública, y ahí es como un cuestionario en el cual todo eso una empresa puede empezar a responderse y es como una herramienta de gestión. Creo que eso es como un primer paso. GRI es complejo, si uno lee los estándares, ya es yo diría que es para una organización que ya dio unos cuantos primeros pasos para entender el lenguaje, cómo reportar. Quizás el GRI G3, que eso está todavía en la web creo, de Global Reporting Initiative, si uno lo lee es como para tener una orientación, era como me parece un poco más fácil de leer. Yo entraría por ahí, quizás por esas lecturas, esos cuestionarios, ¿no? Empezar como a hacer un autodiagnóstico.
Uno, cuando a veces me ha tocado asesorar algunas organizaciones, te das cuenta cuando justamente vas con algunos de estos tipos de cuestionarios y las empresas lo que les pasa es que hay muchas cosas que ya la están haciendo y no saben que están dentro de una estrategia de sostenibilidad o que podrían estar dentro de una estrategia de sostenibilidad. Entonces empieza como a tener un paraguas común y a decir, por ejemplo, hay políticas de diversidad o compras, por ejemplo, compras sociales que de repente el área de compra no tenía ni idea que eso podía estar desde ese lado. Las áreas por ejemplo, de medio ambiente, por lo general están como muy en el tema, están muy acostumbrados a las métricas, a que les pidan información, con lo cual en ese sentido, no, por general no hay mucha dificultad. En las áreas de finanzas tampoco, eso es algo que siempre a mí me llamaba la atención, pero están como muy acostumbrados a que les pidan indicadores, información. Los desafíos pasan por las áreas quizás de compras, recursos humanos, creo que ahí por general hay que evangelizarnos más sobre este tema, porque por general les gusta mucho los temas que se tocan, con lo cual ahí hay montones de cosas para trabajar. Pero yo creo que el desafío siempre es tener como humildad, hablar con todas las áreas y conseguir estas herramientas de autodiagnóstico para empezar a indagarse puertas adentro. Y a nivel comunicación, siempre el consejo es ir de a poco, no decir nada que uno no sea, no salir, no sé, porque hice un reporte o un informe, salir a contarlo a los cuatro vientos, un medio como el nuestro, o sea, un medio de nicho, ¿no? Pero creo que siempre hay que ser como prudentes, y siempre si se puede tener la mirada de un profesional que asesore, está bueno porque como todo rubro tiene sus códigos, ¿no? Si a mí no sé, me contratan de un medio de moda y yo me pongo a hablar, seguramente mi discurso no va a ser el más correcto. Y hay muchas cosas que no hay errores que no hay que cometer, ¿no? Para no caer como un improvisado, y eso por ejemplo es un boomerang que se ve enseguida en nuestro medio. Bárbaro, impecable. Otra pregunta, nos dicen, en mi empresa venimos reportando hace algunos años, pero muchas veces el tema de conocimientos, costos, etcétera, genera ruido a la hora de emprender un proyecto de triple impacto. ¿Cómo se pueden hacer estas cuestiones compatibles? Y ahora es un desafío, o sea, hacer un reporte no es fácil. Hacerlo bien lleva tiempo, lleva recursos económicos. No es fácil. Ahí hay un problema, porque siempre también con el tema de los reportes está la crítica y se lee muy poco. Entonces, las organizaciones, yo creo que la clave es interpretarlo como una herramienta de gestión y como un disparador de piezas o estrategias de comunicación. Ahí el costo no es tan alto, porque si una compañía lo ve desde esos paraguas, ahí el costo se relativiza bastante. Ahora, si se ve solamente como un reporte y se le pide un reporte que comunique a todos los públicos de interés y que a partir de eso yo ya me desentiendo, y el costo, la ecuación no da, evidentemente. Entonces, yo creo que la clave es verlo de esa manera, como una herramienta de gestión, de autodiagnóstico, y como una herramienta para que las áreas de marketing y comunicación tengan un filtrado profesional de la gestión. Entonces, si se ve de esa manera, ahí la mirada cambia. Nosotros en esta investigación, la anterior había sido, hemos publicado un dato que era muy contundente, que la Federación Internacional de Marketineros, que es la WFA, había hecho una encuesta global entre sus miembros, o sea, todas organizaciones y gente muy profesional del marketing, que decían que no saben prácticamente nada de sostenibilidad a nivel global. Lo publicaron ellos, no lo digo yo. Y ahí hay un problema enorme, porque hay una demanda cada vez mayor de información de sostenibilidad, y la gente, los profesionales que tienen que comunicar de diversos temas, reconocen que no están capacitados sobre cómo comunicar esto. Así que ahí hay un tema muy sensible y que hay que tenerlo en cuenta. Justamente en este caso el reporte podría ser como un insumo importante para educarlos puertas adentro y decir, mira, nuestra organización hace esto, no está bien en estos temas, pero sobre esto sí tenemos mucho para contar. Así que ahí donde, si se ve desde ese paraguas con marketing, comunicación, y como una herramienta de gestión dentro del tablero de comando de una organización, ahí los costos de hacer un reporte no son tan caros, desde mi punto de vista. Bárbaro.
Y hay otra pregunta que tiene que ver un poquito de relación en este frasco de cuestionamientos que tenemos a la hora de hacer los reportes. También nos preguntan que a la hora, digamos, de hacer los reportes, quizás uno invierte mucho tiempo reportando, dando cuenta que a nosotros nos pasa con Pacto Global, ¿no? Los procesos de comunicación, y resulta, ¿no?, que uno deja de lado los proyectos de sostenibilidad, cómo repartir los tiempos, qué hacer para ser más eficiente en ese sentido. A ver, eso es difícil, porque hoy, a ver, el mundo y Argentina en particular estamos en una crisis económica, lamentablemente, y obviamente, a ver, siempre fue un tema que los equipos de sostenibilidad no tienen la cantidad de gente que sería necesaria. Y en los momentos de crisis eso es peor aún. Entonces yo ahí no tengo mucha respuesta, porque lamentablemente hace falta más gente. Obviamente, por ejemplo, Pacto Global y ese tipo de organizaciones lo que buscan es tener información comparable dentro de sus propias redes y comparables entre las diferentes redes, con lo cual necesitan pedir esa información para estadísticas, para hacer capacitaciones, papers, y entonces ahí es como que hay un problema en que justamente las organizaciones a veces les cuesta seguir esa demanda de información que es cada vez más sofisticada, como mencionaba yo. Así que ahí hay un problema, ¿sí? Yo ahí no tengo una respuesta, pero hay un problema que para mí hacen falta más recursos para solucionarlo, en recursos de gente, ¿no? De gente capaz, y que pues son horas de trabajo, lamentablemente no hay mucho para solucionar. Si uno tiene que dedicarse a gestionar y a comunicar y se pide cada vez más de las dos, y sí, no hay se puede hacer hasta un punto, lamentablemente. Tal cual, y son muchas horas. Así que bueno, todo llega a su tiempo. Y después, abriendo ahí el paraguas de la Unión Europea, consultan qué leyes en particular van a tratar el tema de la importación de productos libres de deforestación, si tenés algún detalle más acerca de esto que puedas A ver, yo compartir. no me acuerdo de memoria las leyes. Ahí en nuestra investigación, yo no creo que te pasé el link, Florencia, pero ahí, si quieren, ahí después les comparten el link directo. Ahí están puestos todos los links. Perfecto. Todos esos papers que yo mencioné, para que puedan acceder. Llegado el caso, si necesitan algo más, les podemos facilitar la información, pero yo todo lo que mencioné están los links directos, ¿no? En algunos casos a alguna nota nuestra si no estaba tan directo, pero toda la información está ahí para ampliar. Ahí lo importante es ver hacia dónde van esas regulaciones, porque el tema de derechos humanos es muy importante para la Unión Europea. Y cuando se habla de deforestación también lo ven desde ese punto de vista, ¿no? Con cómo impacta en las comunidades locales, las comunidades indígenas sobre todo. Y Europa va muy a endurecerse en ese sentido, así que hay cuestiones de trazabilidad, de certificaciones, que eso va para ese lado. O sea, así que el mercado europeo claramente va en ese sentido. Pero como les dije, los links los van a encontrar en ese PDF. Perfecto, los vamos a estar volviendo a compartir entonces, y para que puedan ir armando su biblioteca también de sostenibilidad. Y hablando de Unión Europea, también nos llega un aporte ahí tenemos una coequiper que está desde Venecia, y sostiene que, como hablamos de legislación europea, quería aportar lo siguiente que puede interesar a Argentina y Latinoamérica, ya que es un partner comercial muy importante de la Unión Europea. En febrero de 2022, la Comisión presentó la propuesta de directiva acerca de la debida diligencia para las empresas en materia de sostenibilidad, con el objetivo de fomentar el comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales. Las nuevas normas incluyen empresas de terceros países con actividades en la Unión Europea. El segundo tema es una noticia muy importante que salió ayer, ya que el Parlamento de la Unión Europea aprobó nuevas leyes para alcanzar el objetivo de 55% para la reducción de emisiones dentro de 2030. Estas nuevas normas incluyen un nuevo instrumento para evitar las fugas de carbono, con el objetivo de incentivar a terceros países para que eleven la ambición de sus objetivos climáticos. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Así que bueno, también nosotros siempre decimos que estas temáticas, digamos, que son tan novedosas y que, como vos bien decías, debemos seguir capacitándonos, también un buen camino es seguir tratando de involucrarnos con partners a nivel internacional, que la verdad son los que van avanzados desde hace rato, y qué mejor que
que estar al día, ¿no? Porque la sostenibilidad requiere de una actualización constante, porque todo el tiempo vamos viendo que los países endurecen sus medidas en esta dirección. Así que bueno, gracias Anita por tu aporte súper valioso, que allá lo vivís desde el metro cuadrado. Coequiper también que nos ayuda con estos temas. Y después tenemos un par de preguntitas más con respecto a los SDG. ¿Existe alguna herramienta que nos permita controlarlos rigurosamente? Quisiera saber más sobre el tema. Sí, ahí no sabría decirte eso. Herramientas DSG, decís, para la gestión. Se refieren a eso. Sí, ahí lo tendría que buscar, no lo recuerdo. Es un mundo, a ver, muy del mundo inversor. Seguramente ahí debe existir, pero es un lenguaje muy del mundo inversor, y ahí lo que está pasando justamente es que la lógica de los inversores se metió en el mundo de la sostenibilidad, entonces se empieza a requerir mucha de esa información bajo ese prisma. Entonces ahí es donde está el desafío. Yo ahí tendría que buscarlo, no te quiero mentir y no te quiero decir algo que no sé eso. Bien, perfecto. Bueno, esa era la última pregunta y también, veo que aparecieron más. Aparecieron más. Ahí consultan acerca de qué potencial ves vos, Pablo, para la implementación de sistemas de trazabilidad que faciliten la verificación de los indicadores ambientales, particularmente en lo que tiene que ver con cadenas de valor agropecuarias, que también es todo un tema. La primera parte de la pregunta me perdí, perdón. ¿Cómo era? ¿Cuál es el potencial que vos ves desde Argentina para implementar sistemas de Sí. trazabilidad que faciliten esto de la Yo creo verificación de que los indicadores? Argentina en eso, yo soy optimista. Yo creo que Argentina tiene mucho para dar, por ejemplo, en temas agropecuarios, ¿no? Argentina, en eso somos líderes a nivel mundial. Yo creo que no tenemos que justamente olvidar este tipo de conceptos de sustentabilidad, porque son los que nos darían incluso un valor agregado enorme a lo que ya tenemos. Creo que el sector tiene todo como para ser aún mejor. Creo que hay muchísimo para dar en materia, por ejemplo, de trazabilidad. Obviamente, hay muchas cuestiones, yo no soy un experto en el rubro, ¿no? Pero creo que hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con locales, macroeconómicas, que en el día a día nosotros estamos siempre como muy enfocados en el cortísimo plazo y no podemos salirnos de esa lógica. Pero creo que Argentina, por ejemplo, también en el tema de las renovables, Argentina podría ser, para mí, tenemos todo como para ser líderes en muchos aspectos, en desarrollo de tecnologías, ser como en alguna medida en el tema verde que hace Uruguay, ¿no? De posicionar su marca país como una sociedad, un país que tiene esa lógica, y nosotros tenemos como la base como para poder hacerlo, y siempre por el corto plazo no lo terminamos de implementar. Yo creo que esos conceptos de trazabilidad, de cadena de valor, derechos humanos, temas ambientales, de certificaciones, si Argentina lo lograse consolidar, pero tendríamos muchísimo para dar. Pero bueno, es lo que decía antes de justamente esa última milla que a veces nos falta, y para eso yo soy consciente de que en ese rubro en particular también están como muy en el cortísimo plazo de todos los desafíos que hay permanentemente. Pero creo que con este tipo de charlas lo que tenemos que tratar de dejar sobre la mesa es tratar de salirnos de esa lógica para ir en el otro sentido de agregarle valor a través de la sostenibilidad. Así que yo creo que ahí hay un gran potencial, pero soy consciente de que no es fácil, dada la coyuntura. Perfecto. Y ahí vamos a dar espacio para 3 preguntitas más, para ser respetuosos con el tiempo. También nos consultan acerca de los SDG de vuelta, sostienen que en términos de inversiones ven fondos destinados a SDG, pero no tantos proyectos que puedan aplicar. ¿Qué sugerencia hay para impulsar a las empresas en estas líneas? Sí, a ver, yo creo que ahí es como, ¿qué es primero, ¿no? Causa y efecto. Creo que es bueno que surja de alguno de los dos lados. Por ejemplo, ¿viste? Un dato muy alentador es que, a pesar de que nuestro mercado de capitales es muy pequeño, ¿no?
pero siempre que sale a una cotización de un bono, una obligación negociable con criterios verdes, sociales o sostenibles, siempre las colocaciones son muy buenas en Argentina. Eso es un dato muy positivo, porque a pesar de nuestra coyuntura local, a pesar de ser un mercado de capitales chico, de no tener un volumen de negocios tan importante en ese sentido, las colocaciones son muy exitosas, con lo cual eso es algo para ser optimistas, porque si lograse estabilizarse la macro de nuestro país, tendría un crecimiento muy importante. Para mí es bueno que esté pasando eso, tanto desde el que lo emite, desde el que lo solicita, o sea, lo importante es que avancemos. Yo en ese sentido, es como cuando una empresa dice, voy muy de a poco, no quiero, bueno, es importante salir a hacerlo. Después, sobre la marcha, se verá cómo nos vamos adaptando, pero para mí lo importante es que vayamos nivelando para arriba, venga desde donde venga, en este caso desde los que emiten, ¿no? Perfecto. Después también Iván nos consulta ahí cuál era la organización de Córdoba donde encontramos el cuestionario de Ah, sostenibilidad y sí, IARCE. el IARCE, sí. También Sí, varios comentarios, bueno, perdón tiene Pablo, ¿qué esa, decías? no, esos son un instituto que justamente tienen ese tipo de publicaciones, que lo interesante de esa guía es que está elaborada con el Instituto Ethos de Brasil, creo que era con ProHumana de Chile, con lo cual tienen una mirada, una bajada local que es interesante como para justamente aplicarla en las organizaciones de estos lados del mundo. Bárbaro. Y después, ya para ir cerrando, bueno, nos llegan varios comentarios acerca del proyecto BISEC, que también la bolsa ahí estamos acompañando, pero muchos lo reconocen, que muy bueno, miro acá Anita, muy bueno que lo tengan presente, que tiene que ver con el tema de la trazabilidad, ¿no?, en la cadena de valor en lo que refiere a la soja. Así que ahí también pusieron algunos links para que puedan ir sumando e informándose acerca de estas iniciativas que empiezan a dar vuelta y que existen y solamente hay que indagar. Así que bueno, ahí también Y muchos ahí aprovecho comentarios. para decirle que, bueno, estaba mi mail también, mis datos. Ese tipo de información nos interesa, obviamente, recibirla, así que ahí nos pueden acercar, porque a nivel periodístico son temas que nosotros abordamos. Nosotros Perfecto. siempre están los temas como difíciles, ¿no? Vivimos en un mundo donde siempre se dice, no, tenés que buscar los clics, poner un título que después cuando lee no diga nada, pero genera polémica. Bueno, nosotros hacemos todo lo contrario a eso. Nos interesa justamente las notas difíciles, más de profundidad. Así que todo eso que pasa ahí por ejemplo, en el interior nos interesa mucho, porque es algo que hay que difundirlo más y Tal sobre cual. todo mostrarlo, ¿no? Porque creo que ahí es donde le podemos dar también escala, generar redes de trabajo, y para eso la comunicación es clave, y nosotros creo que en eso jugamos un rol importante en los líderes de opinión del tema. Exactamente, bueno, ahí poner a disposición también, generar una reunión para contarte de cerca también por Bien, dónde sí, sí, viene sí. y de qué va la cosa. Así que bueno, para ser respetuosos de vuelta, vamos a ir cerrando. Muchos comentarios lindos, Pablo, que llegan Gracias, por bueno. Zoom, que me llegan también por WhatsApp. La verdad que ha sido más que interesante para abrir con este ciclo. Vamos a poner a disposición la grabación de la charla, también la presentación, y esto también de los materiales, que la verdad comunicarse es un gran referente en términos de sostenibilidad. Hay que entrar, a nosotros nos sirve también para nuestro trabajo cotidiano desde el área de sostenibilidad. No hay que dejarlo de seguirlos, tienen su página web, tienen también LinkedIn, así que les vamos a pasar ahí también las direcciones que corresponden para que puedan acceder y mantenerse informados. Y bueno, contarles también que la próxima charla va a ser el 29 de abril, en el mismo horario. Vamos a estar viendo también un poco lo que son las finanzas, perdón, el 26, lo que son las finanzas sostenibles. Vamos a estar publicando también para que se inscriban, así que los y las esperamos en estos ciclos que tanto disfrutamos, en esta red de trabajo virtual y de formación que estamos construyendo. Muy contentos de que puedan ser parte, y dudas, consultas que tengan acerca de sostenibilidad, la Bolsa de Comercio tiene las puertas abiertas. Así que muchas gracias, de vuelta Pablo, la verdad que un lujo. Bueno, que tengan un muy buen día. Perdón, estaba muteado, gracias, y hasta la próxima, y gracias por la invitación y a todos los asistentes que fueron un montón, así que gracias. Tal cual, gracias Pablo. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego.